Hola, mi nombre es María Claudia Márquez y hoy les voy a hablar acerca de la teoría del campus. Mi grupo está conformado por Leanis Margarita García Suárez, María José Narváez Cuadrado y mi persona. Bueno, la teoría del campo está relacionada y comparte muchos principios con la orientación estática. Kevin Leger, psicólogo, recibió su formación de los fundadores de movimientos estáticos en Alemania. Cabe aclarar que las orientaciones lingüísticas estaban interesadas en los fenómenos de percepción, como la sensación, la percepción, atención, memoria, aprendizaje, inteligencia, comunicación y pensamiento. Cabe aclarar que Lewis estaba interesado en los temas de personalidad y psicología social. El campo vital, según Lewis, es en el cual se basó en la conducta individual a partir de la totalidad de los factores psicológicos que actúan efectivamente en una persona. Y también pensaba que el individuo era como un complejo, es decir, este era un campo de energía. Esto quiere decir que él se basaba en los dinámicos a sus necesidades y tensiones, el cual dirige las percepciones y las acciones, tales como querer hacer algo, las creencias o cualquier tipo de cosas que le ayudara a lograr una meta. También decía que cada persona era un campo psicológico y esto lo llamó espacio vital. El espacio vital contiene ciertos propósitos, tanto valencias positivas como valencias negativas. Para representar esto, Lewis tomó prestado de la topología una geometría representacional no cuantitativa. El objetivo de esto era organizar una psicología topológica, es decir, la separación de una persona del resto del mundo. Esto lo diagramó como un encierro, el cual les voy a poner acá, en la curva de Jordan, es decir, forma silueta de huevo. Vamos a apreciar en la imagen que aparece aquí a mi lado. La P y la E forman el espacio del individuo a la curva que separa el espacio vital del resto del mundo. ¿Qué nos dice la teoría de Lewis? De acuerdo con esta teoría, el comportamiento humano depende de dos factores. Uno, el comportamiento humano se deriva de la totalidad de los eventos presentes en determinadas situaciones, eventos que están en su ambiente. Dos, estos eventos tienen el carácter de un campo dinámico de fuerzas en donde cada hecho se interrelaciona de modo dinámico con las demás para influir o dejarse influenciar por ellos. Este campo dinámico ocasiona el denominado campo psicológico de cada persona, patrón organizado de las percepciones de individuo que adapta su manera de ver y percibir las cosas al ambiente que los rodea. Fue uno de los primeros psicólogos en proponer que el desarrollo de un individuo es el producto de la interacción entre las predicciones innatas, la naturaleza y experiencia de vida y crianza. Lewin afirmó que el comportamiento de un individuo siempre está orientado hacia una meta o un objetivo, y es precisamente esta intención la más importante en el desempeño de su comportamiento. Estas intenciones supuestamente siguen los principios de campo y están influenciadas por fuerzas psicológicas tales como la forma en que el individuo percibe una situación. Según Lewin, el comportamiento es el resultado de una totalidad de interacciones entre hechos que comprende un mismo campo dinámico. Las circunstancias o condiciones en cualquier parte del campo se ven influidos y dependen de todas las otras partes del campo. Este campo psicológico es también conocido como el espacio que comprende la vida del individuo y su entorno psicológico, o de comportamientos, que son los hechos que afectan el comportamiento o pensamientos del individuo en un momento dado en el tiempo. Así pues, ese campo psicológico es el espacio vital constituido por la persona y su ambiente psicológico. El ambiente psicológico o de comportamiento es lo que la persona percibe e interpreta del ambiente externo. Aún más, es el ambiente relacionado con sus necesidades reales.
Los objetos, las personas o las situaciones pueden adquirir fuerzas en el ambiente psicológico y determinar un campo dinámico de fuerzas psicológicas. La fuerza es positiva cuando los objetos, las personas, las situaciones pueden satisfacer las necesidades del individuo, y es negativa cuando pueden causar daño o perjuicio. Los objetos, las personas o las situaciones cargadas de fuerza positiva tienden a atraer al individuo, en tanto que los de fuerza negativa tienden a causarle repulsión y alejamiento. La atracción es una fuerza o vector que se dirige hacia el objeto, hacia la persona o hacia la situación, en tanto que la repulsión es la fuerza o vector que impulsa a alejarse, intentando escapar del objeto, de la persona o de la situación. Un vector tiende siempre a producir un movimiento en cualquier dirección. Cuando dos o más vectores actúan al mismo tiempo sobre una persona, el movimiento es una resultante de fuerzas. En algunas oportunidades, el movimiento producido por los vectores puede ser contenido por una barrera. En general, el movimiento puede ser de acercamiento o de alejamiento. La teoría del campo puede ser caracterizada en 6 términos principales de rasgos o atributos. La primera de ellas es el uso de un método constructivo. Lewis propone en esta que la psicología debe cambiar desde el método clasificatorio, donde los objetos, personas y eventos son agrupados de acuerdo a similitudes, a un método constructivo o genético, donde ellos son agrupados de acuerdo a sus relaciones. El método clasificatorio usa elementos de abstracción, mientras que el método de construcción usa elementos de construcción. Los elementos de abstracción son objetos de la experiencia de científicos y los elementos de construcción son sus ideas. El segundo es un enfoque dinámico. Este plantea la existencia de conjuntos de fuerzas psicológicas que subyacen el comportamiento de los individuos, y a diferencia de los enfoques tradicionales que destacan los aspectos estáticos de las conductas. Para comprender la conducta en profundidad es necesario formar constructos científicos que destaquen esa fuerza. El concepto de fuerza es así muy importante en esta teoría del campo. La tercera es un énfasis en procesos psicológicos. Además de ser dinámico, el enfoque debe ser siempre psicológico. El comportamiento debe ser descrito en términos del campo psicológico tal como existen para el individuo en un momento dado, o en otros términos, la descripción de la situación debe ser subjetiva más que objetiva. Esto es, la situación debe ser descrita desde el punto de vista del individuo, cuya conducta se analiza más que desde el punto de vista del observador, por lo cual los constructores científicos deben presentar conceptos psicológicos. Cuarto, análisis basado en la situación como un todo. Para empezar con el análisis de los elementos aislados de la situación y luego intentar organizarlos en un sistema integrado. La teoría del campo comienza con una descripción de las situaciones como un todo, después de la caracterización inicial de la situación global. Es entonces posible examinar elementos específicos y las relaciones entre esos elementos. Esta proposición refleja muy claramente la influencia gestatical. Sería asimilar al enfoque de la física, donde se plantea que hay ciertas propiedades importantes en el campo que constituyen una unidad y afectan a todos los elementos. El equivalente social de esta propiedad podría ser el concepto como clima social o cohesión de grupo. Y por último, una representación matemática de las situaciones psicológicas. Para una comprensión clara de las propiedades formales de los constructos científicos, el lenguaje del análisis científico debe ser lógicamente estricto y estar en correspondencia con un enfoque dinámico, psicológico y constructivo.
Por esto, los determinantes del comportamiento deberían ser representados en términos matemáticos si la psicología intenta llegar a ser una disciplina rigurosa. Lewis rechaza la noción común de que las matemáticas no pueden manejar datos cualitativos, sino que por el contrario sostienen que ciertas formas de geometría, en especial las llamadas topologías, pueden ser muy útiles para representar la estructura de los eventos psicológicos. Para comenzar, podemos decir que Lewis quería concentrarse en los deseos y en las metas en sí, estudiándolos en una relación con la personalidad. Quería un sistema teórico para predecir las conductas motivadas de un individuo particular y halló esa respuesta en el concepto del espacio vital. Muchas gracias.